Bueno, ahora para empezar, quería preguntarte qué significa para el programa de Cultura Digital haber sido invitado a compartir un espacio de reflexión sobre el impacto y la aplicación de la tecnología en diversos ámbitos. Bueno, la verdad que lo jerarquiza, sobre todo porque la participación del programa de cultura digital en el marco de INCOIN 2025, que reúne especialistas de la República Argentina, pero a su vez del resto de América Latina, como de Perú y de Cuba, de Brasil también, jerarquiza una discusión y un debate sobre todo en aspectos vinculados a la innovación de propuestas educativas que se trabajan como políticas públicas. Esas discusiones, el workshop tiene una característica muy interesante para nosotros, es un formato muy interesante porque permite compartir experiencias de trabajo en terreno, lo cual para una política pública es fundante, porque no implica solamente realizar una reflexión teórica, epistemológica sobre determinados temas, sino que implica a la luz de las prácticas políticas, en este caso, vinculadas a tecnologías y educación y sociedad, poder reflexionar respecto de los resultados, de los modos en los que se llevaron a la práctica, cuáles fueron los obstáculos, y eso ponerlo en diálogo con otras experiencias de América Latina permiten también no solamente generar una sinergia, sino poder evaluar cuáles fueron aquellos lugares por donde ya no se debe ir, y eso te permite achicar muchísimo tiempo, porque todo eso redunda en que la aplicabilidad de una política pública pueda mejorarse, pueda enriquecerse, pueda estar a la luz de los avances tecnológicos, como bien ocurrió ayer, y eso implica, sobre todo, posicionar al programa en una discusión de América Latina que, bueno, también representa un poco a la Patagonia en una propuesta bastante singular e innovadora que prácticamente hoy tiene el reconocimiento de UNESCO, pero que a su vez tiene una presencia muy fuerte en cada una de las localidades donde el programa llega, y entonces eso es lo que generalmente convierte a una política pública en una herramienta de transformación social. Vos recién mencionabas el valor que tiene por ahí la interpretación de las prácticas, mencionabas también el último reconocimiento de UNESCO y en este sentido me gustaría preguntarte, porque imagino que también iba por ese lado la invitación al programa, ¿cómo debe pensar Comodoro las tecnologías inteligentes como una potencial ciudadanía? Digamos, ¿cuál fue el aporte del programa a la charla en este sentido? Lo que hicimos fue, en primer término, hacer una reconstrucción, historizar el programa, sobre todo porque las prácticas sociales vinculadas a tecnologías requieren retomar aquellas microacciones que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. También implica reconocer cuáles fueron esas instituciones y esos actores políticos que hicieron posible eso, porque de esa manera, al historizar esta situación, uno comprende que las políticas públicas no desembarcan un día y tratan de instalarse y consolidarse, sino que quizás lo que ocurre en el caso del programa, que es un aporte bastante interesante, es que ha logrado retomar todas aquellas microacciones, actores sociales, actores políticos, puntos digitales, localidades, intendentes, que han venido a lo largo del tiempo ensayando distintos tipos de acciones vinculadas a comunicación, tecnología y sociedad, pero que en el marco del programa vuelven a tener una resignificación, vuelven a ponerse en diálogo con otros, vuelven a proyectar políticas públicas hacia adelante, y eso implica básicamente un fenómeno que tiene que ver con el arraigo de las convicciones políticas que respetan las identidades de quienes las fundaron en algún momento, ¿no? Esta idea de que la política en un momento viene, llega, desembarca, instala,
y luego de eso arrasa con todo lo que ocurrió, incluso con los actores, con sus historias, con los propios lugares. No es una característica del programa y ese fue uno de los primeros aportes. El segundo de los grandes aportes tiene que ver con esa idea de poder poner en funcionamiento aquella tecnología que estaba para algunos obsoleta, para otros nunca descubierta, y para nosotros básicamente como los espacios potenciales, que son los puntos digitales de cada una de las localidades, y algunas localidades que no tienen punto digital, pero que tienen experiencias vinculadas a ese tipo de acciones en escuelas, por ejemplo, o en centros comunitarios. Poder resignificar eso y poder cargarlos de contenido para que se trabaje en forma coordinada y en un esquema de red. El tercer elemento es haber compartido cuáles eran para el programa los sectores de la población más vulnerables que debían ser los primeros que puedan acceder a este tipo de experiencias como la del programa. Y allí la experiencia sobre adultos mayores volvió a presentarse como una experiencia muy innovadora en el resto de América Latina porque no estaba considerada la población de personas mayores como un público potencial a poder participar de este tipo de actividades. Eso también fue un elemento central. Todo el trabajo que hemos desarrollado con niñeces y adolescencias vinculado al trabajo que hemos hecho junto a la Sociedad Argentina de Pediatría, junto a especialistas que han abordado distintas problemáticas del ámbito social y educativo. Y el último elemento, que también fue un aporte bastante innovador respecto al programa en el marco de este workshop, fue la idea de pensar que Comodoro Rivadavia, por iniciativa del programa, cuenta hoy con una ordenanza sancionada por unanimidad en el Consejo Deliberante que propone que todo el trabajo vinculado a la AMI se pueda desarrollar en ámbitos no formales, como se llama, ¿no? Hasta ahora, buena parte de la historia de la educación y de la tecnología se desarrollaba en escuelas, en espacios formalizados, que tenían una estructura, que tenían también su burocracia y que tenían un modo de funcionar. Y el programa lo que ha propuesto es avanzar sobre aquellos espacios de aprendizaje no formales, como son las uniones vecinales, como son los centros de promoción barrial, como son los clubes, como son, bueno, todo un montón de lugares que hoy habitan mucho más tiempo que la escuela, tanto los jóvenes como los niños, como los adolescentes, también las personas mayores, ¿sí? Pensar hoy que un centro de jubilado, por ejemplo, que antes tenía un perfil social solamente o de contención vinculado a la salud, hoy se puede transformar en un espacio de aprendizaje de la alfabetización mediática, también ha sido un aporte importante que el programa ha puesto allí para poder compartir. Y básicamente que este es el sentido fundante de los workshops, por lo menos de este que nos han invitado, es poner a disposición, disponer de experiencias para que otros las puedan tomar, para que otros las puedan tomar como elementos que les ayuden a organizar perfiles parecidos. Y esa disposición habla de una democratización en el acceso a las políticas públicas, a la producción de políticas públicas, lo que a veces en el ámbito político suele ser un poco incómodo, ¿no? Porque pareciera que las políticas públicas exitosas son como un tesoro, como un botín, que uno no tiene que contar cómo las hizo, porque eso va a significar que otros la puedan hacer igual, tomado en el sentido de los protagonismos excesivos que a veces la política misma quiere generar. Sin embargo, como todos sabemos, este programa tiene otra matriz y está abierto a todo este tipo de posibilidades de comunicación de lo que hacemos, y por eso es que nos hemos sentido realmente muy cómodos en el equipo de profesionales que ha sido invitado a esta experiencia. Me pareció muy significativo que en un momento en el workshop mencionaste como antecedente el plan de Argentina Conectada como una propuesta que el programa, digamos, reconoce, pero que también observa críticamente para de alguna manera tratar de expandirlo
colectivamente y hacia el final volviste a hablar de esto cuando hiciste una reflexión sobre las prácticas dentro del Estado, ¿no? Que muchas veces se destinan quizás recursos para dos actividades que podrían ser tranquilamente una. Y en este sentido me gustaría preguntarte, digamos, ¿qué viene a plantear el programa frente a esta situación, frente a estas formas, y de qué manera colabora para que esta situación se revierta frente a tanta deslegitimación del Estado? Mira, hay muchas propuestas en América Latina que tienen una idea sobre el e-learning o sobre otros tipos de aprendizaje vinculados al mundo de la tecnología, que por supuesto están impulsados por el mundo de las plataformas, que están impulsados por el mundo de los grandes centros de educación tecnológica y que por lo general se presentan como experiencias que te van a permitir acceder a determinadas competencias que el mercado necesita. En ese sentido, yo hice una defensa bastante férrea respecto de lo que significan los derechos y el acceso a la comunicación digital. Porque me parece que en ese sentido, sobre todo en este país en el que se reniega de un tipo de Estado, eh, yo creo que debemos hacer la salvedad de que las políticas públicas que están vinculadas a los derechos y a la ciudadanía digital tienen que potenciarse desde un Estado. Pero ese Estado tiene que ser distinto al que hemos tenido. Por eso es que hacía la referencia a, no tiene que ser un Estado mezquino, tiene que ser un Estado que sea transparente y abierto a compartir sus experiencias con otras organizaciones civiles, políticas, de otros tipos de Estado, incluso de América Latina. Porque en ese sentido, nosotros vamos a poder construir un tipo de política pública que sea accesible en todo el sentido de la palabra, que sea democratizante, pero básicamente que sea emancipadora. Porque si nosotros llegamos con una propuesta de una caja cerrada, donde traemos un curso a la carta y que ese curso permita acceder a determinadas competencias digitales a una pequeña localidad como puede ser Río Senga, Río Mayo, cualquiera de las que forma parte del programa, esas competencias quedan en el marco de una exacerbación del individualismo digital y de la tiranía que se genera eso en la competencia entre aquellos que lo pudieron hacer y los que no lo pudieron hacer, los que pudieron acceder y los que no. En cambio, si nosotros vamos con una propuesta de un Estado más horizontal, en el que las diferencias entre las grandes ciudades y las más pequeñas sea una diferencia que sea solamente cualitativa, cuantitativa, perdón, y no cualitativa, lo que estamos marcando es que se están generando en esos pequeños espacios pequeñas semillas que van a permitir que las políticas públicas después florezcan como expresiones genuinas de las identidades diversas de esas localidades. En el caso de Senger, el otro día organizaron una caminata y toda una cantidad de acciones al aire libre que congregaron un montón de chicos, personas de las escuelas, trabajadores comunitarios en terreno, y toda esa acción estuvo organizada y coordinada por el Punto Digital, que supuestamente debería trabajar sobre tecnologías solamente. En cambio, esa acción fue fruto de la anterior visita que hicimos a esa localidad donde discutimos, trabajamos y compartimos experiencias vinculadas a todo lo que tenía que ver con la desintoxicación tecnológica y digital. Bueno, no fuimos a decirles qué tenían que hacer, sino que fuimos a compartir un estado del arte, fuimos a compartir una cantidad de información que tenemos adentro del programa, pero que a su vez eso les dio a ellos la posibilidad concreta de poder generar sus propias políticas públicas. Y eso realmente genera un espacio de un Estado distinto, que es un Estado que ya no solamente está relegado a la normatización de aquellas propuestas que las plataformas vulneran, como el acceso, como
la intimidad, como el robo de datos, sino que se propone como un Estado proactivo que va a la cabeza de nuevas acciones que permiten seguir conviviendo con las tecnologías, pero bajo un marco de derechos. Hablando también de esto de la apropiación del derecho a la comunicación, me pareció también muy relevante que en un momento contaste lo que significó para un adulto mayor, creo que también en Río Senger, oriundo del campo, haber podido conectarse por primera vez de manera online con su nieta que estudiaba en La Plata, ¿no? Como un momento culminante de esa apropiación del derecho a la comunicación y del ejercicio de la ciudadanía digital también, ¿no? Donde podemos pensar que en ese momento esa persona se reconoció, aunque sea momentáneamente, como un ciudadano digital. ¿Qué significan estos momentos síntesis para el programa de cultura digital? Primero que nada, romper con una posición maniquea que se trata de instalar, creo que erróneamente en muchos lugares, respecto de si sos pro tecnología o anti tecnología, o de generar una demonización sobre el mundo de las tecnologías, sobre todo vinculado a muchos sectores que tienen una cierta aversión al mundo de la tecnología, con sus causas, por supuesto, porque tiene que ver con que han sido estafados porque han sufrido procesos de phishing o de grooming o de lo que sea. Y eso nos permite a nosotros realmente poder entender y proponer que justamente el mundo moderno, sobre todo en tiempos de inteligencia artificial, pero también en tiempos de ubicuidad, en tiempos de conectividad casi permanente, en tiempos de vigilancia tecnológica, en todos esos tiempos, lo mejor es poder empoderar a los ciudadanos justamente con conocimiento. Digo, si el Estado no propicia esta posibilidad de la educación no formal vinculada al mundo digital y a la alfabetización mediática e informacional, lo que estamos haciendo es generando solamente consumidores de tecnología en un mundo que cada vez le quita más derechos. Entonces, yo creo que en ese sentido el programa se instala como un faro, como un lugar desde donde generar una tercera posición, ni pro ni en contra, sino generar una tercera posición que ubique en esa posición, como centro de esa posición, a los sujetos que hoy necesariamente tienen que hacer uso de sus derechos para poder tener herramientas y manejarse en el mundo digital. Bueno, y para terminar, me gustaría preguntarte un poco, después de toda esta reflexión, ¿cuál es el horizonte, digamos, del programa de cultura digital? Eh, ¿Qué cosas, digamos, posibilitan a futuro estas participaciones en estos espacios eh, tan productivos en términos de reflexión sobre las prácticas? Bueno, en principio, como lo decíamos ahí en el workshop, estos diálogos ponen en conversación horizontes que quizás en la primer mirada uno los ve como más lejanos. En el día de ayer habían participando del workshop varios profesores de matemáticas. Y surgió de allí la posibilidad de poder pensar articuladamente, por ejemplo, nuevos modos de enriquecer las propuestas que el programa tiene, justamente a partir de las propias prácticas que estos especialistas tienen. Esto era impensado hace un tiempo, que un grupo de especialistas en la enseñanza y en el aprendizaje de la matemática de América Latina pudiera generar un tipo de retroalimentación y de acción con el programa. Por todo esto, también implica que, como en ese grupo pertenecen docentes de nuestra Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, con la sede en Comodoro Rivadavia, también eso implica anclar un tipo de colaboración con otra institución del Estado público que nos permite generar una sinergia en la transformación de la educación superior. Entonces,
teníamos un grupo de docentes que anteriormente tenía prácticas del mundo más mecánico, más tradicional, que hoy se disponen a que toda su formación docente continúe a través de distintas áreas vinculadas a la tecnología, y eso va a redundar en una mejor calidad educativa que en definitiva también va a potenciar nuestras propias universidades. Entonces, en ese sentido, digo, tanto con ellos como con otros especialistas y con otros referentes con quienes seguimos trabajando, el programa se empieza a expandir aún más de lo que tiene en expansión inicial, porque hay una realidad muy concreta que tiene que ver con que el tiempo en el que las plataformas avanzan sobre la vida cotidiana de las personas es un tiempo absolutamente veloz y requiere que los esfuerzos que hacen las instituciones públicas, que, como en este caso el programa a través de su política pública, eh, genere cada vez con mayor velocidad también redes que permitan que la coacción no sea tan desigual respecto de aquello que propone el mercado de las plataformas con aquel mundo de los derechos que propone el mundo de la política pública vinculada a la alfabetización mediática. Sí, es como muy interesante, me parece, todo lo que posibilita este trabajo en red. Justamente pensaba también en la participación reciente del programa en el Comunicatón, ¿no? Como en esos pequeños espacios que parecen al principio como que no tienen, digamos, mucha relevancia, terminan siendo voluntades, actores sociales que están tratando de tirar para el mismo lado, digamos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Mirá, estamos trabajando con la Procuraduría General del Chubut, vinculado a un trabajo en red con todos los fiscales de la provincia para poder trabajar también un vacío normativo que existe vinculado a los ciberdelitos. Estamos trabajando con la Oficina de Derechos y Garantías vinculados a la Sociedad Argentina de Pediatría para poder abordar un programa integral de trabajo básicamente en infancias y tecnologías. Estamos trabajando vinculado a los espacios de educación no formal. Estamos proyectando el trabajo con los espacios deportivos y con los clubes. Estamos vinculando todo eso a la red de adultos mayores de la provincia de Chubut, que junto a Ricardo Yacub, el 5 de junio vamos a realizar un mega evento juntando toda la población vinculada a personas mayores. Es decir, el espectro de trabajo es sumamente amplio porque, digamos, directamente todos los rangos etarios están comprometidos en este tema y cada vez esas urgencias son mayores, entonces no te alcanzan las manos ni el tiempo para poder avanzar en distintos frentes.